Hey, ¿qué tal, Rustaceans? Sí, bienvenidos a este nuevo tutorial de Rust. Hoy vamos a ver el tema de los hashmap. Este tipo de colección en otros lenguajes se les conoce como, por ejemplo, en JavaScript como objetos, o en PHP arreglos asociativos, o incluso en otros como hash. Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizarlos y cómo podemos crear nuestros propios hash. Entonces, vamos a empezar viendo cómo es la estructura de los hashmap. Lo primero que tenemos es que vamos a ponerle nuestra key o una llave, que en este caso muy importante, la llave puede ser cualquier tipo de dato, es decir que puede ser un string, puede ser un booleano o incluso puede ser una tupla. Posteriormente también recibe un valor que básicamente puede ser un string, un booleano, una tupla o incluso otro hashmap. Entonces aquí puede ser cualquier tipo de dato. Es muy importante mencionar que una vez que ingresamos el primer tipo de dato o el primer valor a nuestro hashmap, Rust internamente va a inferir qué tipo de dato es la llave y qué tipo de dato es el valor. Entonces, en los siguientes valores que insertemos, tiene que seguir básicamente las mismas reglas. Es decir, que si en las llaves ingresamos, por ejemplo, un string, las siguientes llaves tienen que ser también string. Igualmente pasa con los valores. Si en el primer valor ingresamos, por ejemplo, un número, en los siguientes valores también tiene que ser un número. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con un ejemplo bastante sencillito, pero para empezar a entender los hashmap. Antes de empezar a crear nuestro hashmap y nuestro ejemplo, es importante mencionar que Rust por defecto no tiene importado los hashmap, entonces los tenemos que importar nosotros. Para eso es bastante sencillo, simplemente ponemos std con la sintaxis de doble punto, ponemos collections, ponemos doble punto y ponemos hashmap. Con esto ya estaríamos importando nuestro hashmap. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva instancia de hashmap y vamos a hacerlo aquí dentro de nuestra función main. El ejemplo que vamos a hacer es suponiendo que tenemos un chat y en ese chat tenemos diferentes salas. Queremos almacenar su clave y su valor, que en este caso su clave sería el nombre de la sala y su valor serían los integrantes de esa sala, es decir, si hay 60 integrantes, 70, etc. Entonces, vamos a crear una nueva instancia, para eso ponemos let salas y ponemos hashmap, doble punto y ponemos new. Aquí ya estamos creando una nueva instancia de nuestro hashmap y lo siguiente que podemos hacer es insertar nuevos valores. Aquí ya tiene una serie de funciones, al hacer esto ya nos da una serie de funciones y una de ellas es .insert. Entonces ponemos aquí por ejemplo salas.insert y con esto podemos agregar tanto una clave como un valor. Esta función de hecho recibe la clave y el valor. Entonces aquí por ejemplo ponemos la primera sala que es de JavaScripters y el segundo parámetro sería el valor, que en este caso vamos a ponerle que hay 60 integrantes, sí 60. Le ponemos punto y coma, no hay que olvidar los punto y coma porque si no truena. Y vamos a agregar otro. Vamos a poner salas.insert y obviamente vamos a agregar los Rustaceans. Y aquí vamos a poner que hay, bueno, vamos a convertirlo a string y vamos a poner que hay 80. Vamos a poner que hay 80 integrantes en Rustaceans. Entonces, vamos a imprimir esto a ver cómo es que nos lo muestra en consola. Vamos a usar este print de aquí. Le ponemos alas y vamos a imprimirlo. Aquí me dio error porque falta punto y coma, pero muy importante, aquí también me va a dar otro error y es que aquí no le estamos diciendo que sea mutable. Vamos a ejecutar esto para ver qué es lo que pasa. Lo ejecutamos y nos dice que no puede agregar valores porque no es mutable. Entonces vamos a declarar esto como mutable. Le damos en ejecutar nuevamente y aquí ya podemos ver el resultado. Vemos que nos imprime JavaScripters y nos da que hay 60 usuarios conectados y nos da Rustaceans que hay 80 usuarios conectados. Entonces, como podemos ver, aquí ya estamos creando nuestro hashmap y vimos que es bastante sencillo, solamente es con un método insert. Pero vamos a ver otros ejemplos para ver qué más podemos hacer o qué otros métodos nos ofrece los hashmap. Para nuestro siguiente ejemplo vamos a usar este mismo, pero vamos a modificarlo un poco. En este caso vamos a ponerle aquí otro println y vamos a agregar un salas.get en este caso. Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar por parámetro el nombre del valor que queremos obtener o el nombre de la llave. En este caso vamos a ponerle JavaScripters. E igualmente aquí vamos a poner un salas.get de Rustaceans. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando hacemos esto. Como podemos ver, aquí nos está dando el resultado, nos devuelve un sum con el resultado
Y por ejemplo aquí en JavaScripters nos devuelve que hay 60 y en el otro 80. Es muy importante esta parte porque vemos que nos devuelve el sum. Eso es así porque si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, este índice, nos devolvería un none y nuestro programa no tronaría. Entonces vamos a suponer que aquí le ponemos, por ejemplo, no sé, Java, por ejemplo, y le damos en ejecutar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí, como ven, nos devuelve un none de que básicamente no hay nada, pero nuestro programa no truena. Entonces, por eso es que nos devuelve el resultado de esta forma. Entonces, aquí ya vimos la función insert, pero hay otro tipo de funciones como por ejemplo .entry, que vamos a ver qué es lo que pasa con esta función. Vamos a ponerle aquí por ejemplo .entry. Vamos a comentar esto de aquí mientras. Vamos a poner Rustaceans. Y vamos a poner aquí el println simplemente de salas. Entonces, vamos a ejecutar esto. De hecho, aquí nos va a tronar. Aquí nos truena porque esto hay que modificarlo un poco todavía. Entonces, este .entry lo que recibe es la llave. Aquí ya tenemos la llave, pero solamente recibe ese parámetro. Entonces, quitamos el valor. Y tiene otra función que es .orInsert. Entonces, vamos a ponerla. Es de esta forma. Y aquí le pasamos el valor. Esto lo que está haciendo es que si existe el valor, simplemente no lo agrega. Y si no existe, agrega la llave Rustaceans y agrega el valor 60, por ejemplo. Vamos a ponerle 80, que era lo que teníamos hace rato. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Como podemos ver, aquí nos está dando nuestro hashmap, pero vamos a hacer algo. Aquí vamos a poner un salas.insert de Rustaceans, por ejemplo. Vamos a descomentar esta línea de aquí y vamos a ponerle 90, por ejemplo. Vamos a ejecutar esto nuevamente y vamos a ver qué es lo que nos imprime aquí. Vamos a eliminar esto. Lo ejecutamos y como podemos ver no nos ha dado ningún error y nos ha imprimido que en Rustaceans hay 90 usuarios. Entonces vemos que como ya hay una llave que se llama Rustaceans, esto ya no se ejecutó, entre comillas, porque sí se está ejecutando. De hecho, otra de las características de este método es que ya sea que exista o no exista el valor, nos devuelve su valor. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una variable aquí que se llame value, por ejemplo, y aquí vamos a imprimir value. Entonces, vamos a dejar esto tal cual como está, vamos a darle un espacio. Y aquí tenemos que está ingresando primero Rustaceans con un valor de 90 y después trata de insertarlo si es que no existe. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra variable value. Lo ejecutamos y como podemos ver aquí nos está devolviendo el valor, es decir, nos está devolviendo el valor 90, que es lo que tenía acá. Entonces, si por ejemplo nosotros quitamos este punto insert, vamos a ver qué es lo que pasa. Como vemos, inserta el valor y también nos lo devuelven. Entonces, vemos que esta función es muy útil, por ejemplo, si quisiéramos asegurarnos de que haya un valor con este tipo de clave, por ejemplo, o para obtener el valor si es que ya existe. Entonces vamos a ver otros ejemplos para ver qué más podemos hacer con los hashmap. El siguiente ejemplo que vamos a ver es cómo podemos iterar elementos de nuestro hashmap y vamos a imprimir simplemente su valor, pero obviamente podrían hacer cualquier cosa con los valores que vamos a imprimir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un ciclo for aquí, bastante sencillito, ya lo hemos visto. Y lo segundo que vamos a hacer es que vamos a recibir tanto la llave como el valor. Entonces aquí le vamos a poner keyValue y le vamos a poner in y le vamos a pasar por referencia a las salas. De hecho, podría ser por referencia o simplemente mover el valor dependiendo de si van a usar o no la variable salas más adelante. Eso ya lo vimos en tutoriales pasados. Entonces nosotros vamos a pasarlo por referencia ahorita. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir las llavecitas y aquí vamos a imprimir simplemente, vamos a poner un print de tanto de la llave como del valor. Entonces ponemos un print y vamos a imprimir la llave y aquí iría el valor. Entonces le ponemos keyValue. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a regresar el ejemplo que teníamos anteriormente, que era este de aquí. Vamos a poner, de hecho este ya está aquí, vamos a descomentarlo y vamos a agregar otro, pero en este caso que sea de JavaScripters, que era el que teníamos. Vamos a ponerle JavaScripters y vamos a ponerle que hay 60. Entonces vamos a quitar esto de aquí, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto y vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que sucede. Como podemos ver, este ejemplo es bastante sencillo. Aquí no se ha imprimido
nuestra llave y nuestro valor. Entonces aquí también nos ha imprimido nuestra llave y nuestro valor. Aquí ya podríamos nosotros hacer algún procesamiento con esos textos, guardarlos o cualquier otra cosa que tuviéramos que hacer con la información. Entonces vemos que iterarlos es bastante sencillo. Entonces vamos a ver cómo funciona los hashmap con ownership y con referencias, que es lo que vimos en un tutorial anterior. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo bastante sencillito y básicamente es lo mismo que hemos estado haciendo. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra instancia de hashmap, pero tenemos dos variables, una que se llama mi llave y una que se llama mi valor. Entonces, lo que estamos haciendo es que a nuestra instancia de nuestro hashmap le estamos agregando tanto la variable mi llave como la variable mi valor. Entonces, aquí podemos ver cómo interactúa con el ownership, que es básicamente lo mismo que hemos estado viendo con las otras estructuras. Sigue básicamente las mismas reglas. Aquí, por ejemplo, sabemos que en los números lo que hace es que hace una copia de ellos. Entonces aquí no está pasando o no está moviendo los valores tal cual, sino que está haciendo una copia y aquí tiene un 10 y aquí tiene un 20. Que son diferentes a estos de aquí. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vemos que aquí funciona correctamente. Y de hecho, si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, un print ln, tanto de llave como de valor, es decir, de la variable mi llave como de valor, pues los debe de imprimir correctamente. Entonces, ejecutamos esto de aquí y vamos a ver qué es lo que sucede. Como podemos ver, aquí los está imprimiendo y es por lo mismo de que solamente está haciendo una copia aquí, pero no los está moviendo. Entonces, vemos que sigue las mismas reglas. Entonces, vamos a verlo con un string para ver qué es lo que sucede con los strings. Entonces, por último, tenemos este ejemplo que es muy similar al anterior. La única diferencia es que aquí tenemos un string. Entonces, estamos haciendo lo mismo, estamos instanciando un nuevo hashmap y le estamos pasando la variable como llave, mi llave, y la variable valor o la variable mi valor como valor. Entonces, lo que estamos haciendo a continuación es imprimir nuestro hash y después estamos intentando imprimir mi llave. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede si nosotros ejecutamos esto de aquí. Le damos en ejecutar. Y como podemos ver, era de esperarse que nos iba a tronar. Y eso es porque aquí nos está diciendo que el valor ha sido movido. Entonces, ya vimos cómo podemos pasar valores por referencia. Y es bastante sencillito. Entonces, pasamos los valores por referencia. Y esto ya debería de funcionar correctamente. Es decir, que solamente le estamos pasando una referencia del string, pero no estamos moviendo el valor. Por lo que esto debería de imprimir el hash con los valores y esto debería de imprimir mi llave con su string correspondiente. Entonces vamos a ejecutar esto y como podemos ver aquí nos está funcionando correctamente. Entonces de hecho si nosotros por ejemplo ponemos aquí mi valor, esto debería funcionar correctamente. Entonces volvemos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo ejecutamos y como podemos ver está imprimiendo todo de forma correcta. Entonces vemos que las reglas de ownership funcionan básicamente igual, tanto en las variables como en los hashmap, funciona básicamente igual, sigue las mismas reglas tanto de ownership como de referencia. Entonces básicamente eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente tutorial.